muchas veces nosotros no somos conscientes que con las palabras que hablamos matamos las oraciones que hicimos. Porque oramos una cosa, pero cuando vemos a nuestros hijos hacer travesuras y de ser a veces desobedientes como son, como tú lo eras, reaccionamos de maneras inapropiadas y traemos maldición. Por eso que antes de pretender que Dios los bendiga, tenemos que cambiar nuestra manera de hablar. Tenemos que parar de maldecirlo. Yo no puedo orar, Señor, bendice a mis hijos. Padre, te pido que los bendiga y con mis palabras los maldigo todo el tiempo. Nosotros, esta charla que vamos a hacer ahora la hemos titulado Hijos Exitosos. ¿Y cómo podemos tener hijos exitosos? En gran medida, el éxito de tus hijos te bendice a ti. Y el fracaso de tus hijos, de nuestros hijos, nos afecta a nosotros. Si nuestros hijos fracasan mañana, eso duele el corazón. Y lo que queremos es hacer que nuestros hijos puedan crecer sanos y fuertes y mañana puedan darnos alegría. Y te felicito por venir un Sí. sábado a la mañana, que quizás uno dice, bueno, el único día que puedo quedarme un ratito más en la cama, pero esto es clave, porque como decía él, si querés tener paz y ser feliz, querés ver a tus hijos en paz y siendo felices. Amén. Entonces, papá, mamá, estamos en la charla correcta y Así es. sabemos que Dios nos va a hablar a cada uno de nosotros en esta Amén. mañana. Quiere mucho. Amén. Tres cosas queremos decirle, tres ingredientes que a nosotros nos han bendecido para poder criar hijos. Hoy cuando vi ahí la imagen y vi la foto nuestra y vi ahí al lado a mi hijo, que podemos compartir la plataforma en el mismo escenario, a mí me da ganas de llorar. Me da ganas de llorar de agradecimiento. Porque digo, Señor, gracias. Porque ver a nuestros hijos sirviendo al Señor es lo más maravilloso que te puede pasar en la vida. Y eso me llena de alegría y que oramos para que nuestros hijos hagan 100 veces más. Pero el problema es que muchos de ellos están en la primera fila de la iglesia, pero su corazón no está ahí. Y hoy queremos hablar acerca de tres cosas. Y la primera cosa que anotamos con Silvia es tengan mucho cuidado con lo que ustedes dicen en la vida diaria en casa sobre sus hijos. En número 6:26 dice, Jehová habló a Moisés diciendo, Sí. habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Que la bendición es intencional y debe ser provocada, debe ser pronunciada y provocada. Escucha esas dos palabras. Todos digan pronunciada Pronunciada, y provocada. provocada. Esta palabra que Silvia acaba de leer nos deja bien clarito eso. Muchas veces nosotros no somos conscientes que con las palabras que hablamos matamos las oraciones que hicimos. Porque oramos una cosa, pero cuando vemos a nuestros hijos hacer travesuras y de ser a veces desobedientes como son, como tú lo eras, ay, 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 reaccionamos de maneras inapropiadas y traemos maldición. Por eso que tenemos que tener, antes de pretender que Dios los bendiga, tenemos que cambiar nuestra manera de hablar. Tenemos que parar de maldecirlo. Yo no puedo orar, Señor, bendice a mis hijos. Padre, te pido que los bendiga y con mis palabras los maldigo todo el tiempo. Y a veces nos asustamos cuando decimos maldecir. Yo no le maldigo a mis hijos, Sí. Dios mío, ni mucho menos. Pero palabras incoherentes y descuidadas, Mm, que cuando estamos, podemos estar orando ahí de rodillas, clamando por nuestros hijos, salimos del cuarto de oración y ya nos sale el indio de el vuelta de cacique y la adentro, el tribu cacique de entera. la tribu, y nuestra boca vomita palabras que después tenemos que estar arrepintiéndonos, pidiendo perdón, pero los marcamos. Exactamente. Usted puede pedir perdón, pero el agujero queda.
Yo le puedo, mi hijo, perdóname porque te dije tal cosa, pero me lo dijiste y me dolió. Y eso sangra. Santiago lo va a decir de esta manera, dice, ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Uy, tremendo, escuche. Veneno mortal nuestra lengua si no Sí, nos cuidamos. con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella, voy a poner una palabra ahí, maldecimos, saque la palabra hombres y ponga hijos. Sí. Con nuestra boca bendecimos al Padre, pero con nuestra lengua maldecimos a los hombres, a nuestros hijos, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Todos digan, esto Esto no debe no ser debe así. ser así. ¿Acaso de alguna fuente puede, de abertura, brotar agua dulce y agua amarga? En otras palabras, Santiago nos está diciendo que la bendición no puede fluir de un hogar donde hay puertas abiertas al enemigo. Y muchas veces esas puertas abiertas son nuestras bocas, que maldecimos. Yo quiero que pienses en un momento, estos últimos 7, 10, 15 días, ¿qué palabras, qué adjetivos usaste para referirte a tus hijos? ¿Con qué palabras les hablaste, de bendición o de maldición? Sí, pero pastor, es un irresponsable. No, espere, espere. No es un irresponsable. ¿Ha hecho cosas irresponsables? Sí. Entonces tenemos que siempre separar la identidad de la conducta. ¿Me entiende esa parte o no? Y entender el corazón de los niños y que son niños. Muchas veces esperamos una perfección de adultos y un comportamiento que ni nosotros tuvimos cuando éramos niños y encima nos perdemos el goce y el disfrute de poder celebrarlos y disfrutar esta etapa de la niñez Tal cual. y esperamos perfección. No es, es mano arriba a todo el mundo así para que no se duerman, ¿verdad? Todo arriba. Y digo, mis hijos Mis hijos no son no perfectos, son perfectos, se parecen a mí. se parecen a mí. Claro, hermano. Hermana querida, te voy a dar una revelación del cielo. ¿Quiere que te lo diga? Diga sí, dígamelo, pastor. Dígamelo. Si tu hijo grita como loco, ¿a quién está imitando? Al papá. ¡Ja! Es tan importante entender que nuestros hijos son el reflejo de lo que viven. Ay, mi hermana querida. Ellos reflejan lo que están viviendo. Entonces, una vez más, volvemos a mirarnos para adentro. ¿Qué estoy viviendo yo como mamá, como papá? Mm, ¿Qué estoy viviendo que ellos están reflejándome? mm. Escuche esto, las maldiciones verbales, las palabras denigrantes bloquean la bendición y el poder de la oración. ¿Me escuchó? Dios no puede llevar a cabo sus planes, que son planes de bien, planes para su prosperidad, si yo constantemente estoy maldiciéndolos con palabras humillantes y denigrantes. Por eso asegúrate hoy que tu oración esté en total concordancia con lo que tú declaras el lunes en tu casa. Yo sé que a algunos el Espíritu Santo le está hablando muy duro esta mañana, porque en momentos de ira decimos cosas que lastimosamente amputan, castran el potencial que nuestros hijos tienen. Así que presta atención. Otra vez, Manos arriba. manos arriba. Diga así, Señor. Señor, Ay, ay, ay. ay, 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 Decirle así, ayúdame con mi lengua. ayúdame con mi lengua. Sí, ¿cuántas hermanas y hermanos quieren que Dios le ayude con su lengua? Misericordia, Bien, yo Señor. traje una tijera grande ahí atrás, que Dios tiene que ayudarnos. Miren, si ustedes han permitido que palabras inapropiadas, palabras negativas salgan de su boca, eh, es necesario que pidan perdón antes de orar. Lo dice la Biblia, claramente. Ayer hablábamos de Pedro. Pedro dijo, tus oraciones tienen estorbo. Mi hija se casó, así que todo el tiempo hablo de eso porque estoy todavía recuperándome del shock. Está sentido el Estoy papá. sentido todavía.
y se casó con un hombre de Dios tremendo que yo admiro y respeto mucho y lo amo. Pero solo pensar que ese hombre le ponga una mano encima a mi hija y la lastime y le sea infiel y le trate como no se trata una mujer, una hija de Dios, a mí me rompería el corazón. Es más, yo en el amor de Cristo le impongo las manos. Ay, perdón, así era, era así, era. No, pero de verdad, solo pensarlo. Y quiero que tú pienses, esos hijos que Dios te dio, ¿son tus hijos? ¿Sí o no? No, no son tus hijos, son hijos de Él. Tus hijos primero son hijos de Él. Que Dios te dijo un día, tengo un gran sueño para Tulsa. Voy a mandar, no sé, ¿cómo se llama tu hijo? Uno, el nombre de ellos. Vanessa. Vamos a entregársela allá en Tulsa a alguien, a Vanessa, para que cumpla con el propósito y cambie esa ciudad. Y cuando llegó Vanessa, la recibimos aquí y en lugar de ayudarla a cumplir con su llamado y con su potencial, le dimos. Y Dios se agarra la cabeza y dice, no, estás matando lo que yo puse en ella. Y yo creo que el corazón de Dios se duele por la manera que nosotros humillamos y tratamos a nuestros hijos. Uno de los pasajes que a mí más me toca el corazón es cuando Jesús nos dijo, el que maltrate a uno de estos pequeñitos que confían en mí, más vale que se ponga una piedra en el cuello y se tire al fondo del mar. Dios mío. ¿Entendés lo que Dios nos está diciendo? El valor de estos niños, de estos hijos, de estos pequeñitos que el Señor puso en nuestras manos. Amén. Qué tremenda esa palabra, ¿no? Muy tremendo. Si queremos una familia, si queremos bendecir a nuestra casa, tenemos que hacer un compromiso en nuestra casa, en nuestro hogar, de que no vamos a permitir palabras de insultos, palabras de crítica, palabras ofensivas, denigrantes en nuestra casa, sino que vamos a cambiar el lenguaje de maldición a un lenguaje de bendición. Y Amén. empezar a orar juntos como familia y solitos el Padre Nuestro, que Sí. lo primero que nos dice es, venga tu reino, Señor, que venga el reino del Señor a nuestra casa, a nuestros hijos, a nuestras vidas, invitarle al Espíritu Santo de Dios que llene nuestro hogar. Amén. Nosotros tenemos un hijo adolescente todavía, 13 años. Mañana lo van a conocer. Va, Sí. Tim, sí, va a venir con nosotros. Y a veces los adolescentes son así un poco. ¿Cuántos tienen hijos adolescentes? A ver, levante la mano. Ay, Dios te ayude, hermano. Dios te ayude. ¿Verdad que es emocionante tener un adolescente en la casa? Y está empezando, Eh, vendría a ser un pre casi adolescente. sí, pero él, gracias a Dios, es un niño increíble. Se parece a su madre un montón. Sí. Y mire, el otro día, un día pelea así con la hermana y parece como que se ladra, así, ¿verdad? Y yo la llamé y le dije, ¿sabes qué? Le dije, así como tú tratas a tu hermana, tratarás a tu esposa mañana y tienes que ensayarte con ella. Y él quedó así, eso le impactó tanto que él cambió. Tú tienes que servirle a tu hermana, tienes que atenderla como una reina, como una princesa. Tú no le puedes decir nada negativo a tu hermana, porque mañana tu esposa va a venir y me va a decir, pastor, ¿qué marido me diste? Es un headache. Y yo quiero que mañana tu esposa venga y me diga, gracias, pastor, por el marido tan tremendo que me diste. Amén. Y todavía tengo dos solteros. Y quién sabe que si tú no estás criando a mi nuera acá, Puede ser. por favor, haz un buen trabajo para que mi hijo sea feliz. Yo te digo, estoy haciendo todo lo posible para darte un yerno feliz y tú ayúdame a mí. ¿Qué le parece? Amén. O sea que es tremendo eso. ¡Wow! ¡Qué maravilla!, ¿no? Sí, empezar a pensar así, papá, mamá, que estás criando un futuro papá, una futura mamá, que queremos que triunfe, que tenga un hogar de paz, donde Jesús reine. Entonces, preparar eso para entregarle a otra familia, ¿qué es lo que vamos a hacer? Amén, amén. ¿Sabe que cada vez que nosotros declaramos algo negativo sobre un miembro de nuestra familia, nos ponemos de acuerdo con el diablo?
Qué tremendo eso. Jesús dijo esta promesa en Mateo 18, 19. Dice así, si dos de ustedes, Se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo en oración, mi Padre que está en el cielo se lo dará. amén, escucha, si dos, papá y mamá, se ponen de acuerdo en oración. El problema es que nosotros pensamos que oramos solamente cuando estamos de rodilla y no cuando estamos en la cocina cocinando, porque mis palabras tienen poder creativo. Y yo no solamente estoy orando cuando estoy de rodillas, sino que cuando estoy conversando, estoy soltando palabras, estoy sembrando semillas de vida o de muerte. Y tenemos que entender que nuestros hijos no están mirando lo que decimos, no están escuchando lo que decimos, están mirando lo que Uy, hacemos. Señor Le Jesús. podés decir un montón de cosas y leer la Biblia con ellos y hacer el devocional y venir acá con una excelente careta a la iglesia, pero ellos son los más justicieros del mundo. Amén. Ellos miran lo que hacemos. Entonces, si hacemos una cosa pero decimos otra, en realidad lo que estamos haciendo es vacunarlos contra el Evangelio, vacunarlos contra todo lo que sea Dios, porque ellos van a decir, si mamá tanto que habla de Dios y que la Biblia y que va a la iglesia, pero en casa, mamita querida, escóndase quien pueda. Si es así, entonces lo que estamos haciendo es un trabajo contrario a todo lo que el Espíritu Santo quiere hacer en sus vidas. Yo les conté el año pasado que le quería leer la Biblia a un joven en un colectivo y me dijo, gracias, odio tu Biblia, me dijo, me da asco. Y cuando le pregunté por qué te da asco, me dijo, papá era pastor, predicaba los domingos en casa, pero quiero que hubieras visto cómo trataba mamá y a nosotros el lunes. No aguanto, no me hables de tu Dios. Traté por 40 minutos de hablarle cuando estaba en ese viaje, no pude, dije, solo pude orar, Señor, ayúdale a ese joven a sanar y a perdonar. La coherencia es básica para criar a nuestros hijos, coherencia en lo que decimos y en lo que hacemos. Yo sé que no es fácil porque somos padres de 4 hijos también, pero en el Señor y ahí de rodillas vamos a tener la victoria, buscando al Señor. No podemos dormirnos, papá y mamá, porque cuando abras los ojos te vas a encontrar con un hijo completamente desconocido y te vas a asustar mucho y a veces es muy difícil regresar porque ya pasó el tiempo. Ahora, hoy es el momento donde tenemos que ponernos en la brecha por nuestros hijos. Amén. El Salmo 141, versículo 3 dice así, pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. ¿Qué palabra? En otras palabras, David está orando y dice, Señor, pon un centinela que guarde mis palabras, que no salga una palabra negativa. Es como un candado. Dios pone un candado en mi boca. Y si cada día ponemos esta oración en nuestros labios, cuando nos levantamos nomás, yo te aseguro que el Señor empieza a hacer la obra en nosotras. El Señor empieza a cerrar nuestra boca Así. cuando vamos a decir algo que no conviene, Ay, algo que qué en lindo. vez de hablar bien, hablamos mal. Eso es maldecir. Sería lindo que usted se muerda la lengua más seguido. Así que todos pongan la lengua así para afuera y digan, "No tengas que morder la lengua. Muérdasela. En lugar de maldecir, ay Señor, no permitas que una palabra de muerte, y a veces no es ni siquiera con los hijos, es con tu pobre maridito que ya todo chueco ando de tantas maldiciones. Y viene el tipo ahí todo roto porque usted lo maldijo, o de viceversa. ¿Estamos acá o no? Estamos acá. Ay, yo sé que está. A ver, Codial que está así, Dale, Codial, Codial. Codial. Decirle, esta palabra, Esta dile, palabra, esta palabra esta palabra es para mí. es para mí. Ajá, muy bien. Mire, muchas veces las heridas que provocamos en el corazón de ellos ni siquiera son por las palabras denigrantes, sino por el silencio Ujú. y por la ausencia. No, pastor, pero yo nunca lo maldije con palabras, pero tampoco le bendijiste con palabras. Así que esta noche, cuando vayas a tu casa, vas a sentar a tus hijos en un círculo y vas a decir, yo quiero pedirle perdón. Usted como papá, todos los padres levanten la mano. Qué importante esto. Muy bien, uy, qué lindo. Diga así, lo voy a hacer esta noche. Lo voy a hacer esta Usted noche. lo sienta y le mira a los ojos, hijita amada Silvia,
yo te quiero pedir perdón porque hablé mal de ti. Ujú. Y dije esto y esto y esto y esto. Y declaro que tú eres una mujer bendita, bendecida, que eres un regalo del cielo. Dios nos bendijo. Y empiezas a soltar palabras. Porque muchas veces la ausencia nuestra genera el mismo impacto que las maldiciones pronunciadas. No es lo que decimos, si muchas veces es lo que no decimos. Y guardamos silencio y dejamos que YouTube y Instagram y todas las redes le digan quiénes ellos son. Somos nosotros que tenemos que declarar a ellos quiénes son ellos, no las redes sociales. Las redes sociales le van a decir no tienes el cuerpo, no tienes la medida, no tienes la nariz que se necesita, eres un fracaso. Eres un error. Y te Exactamente. aseguro que lo que usted no afirme en su hijo y no le diga su identidad en Cristo, perfectamente creados somos, el mundo se lo va a decir y Totalmente. se lo está diciendo ahora mismo. El otro día estaba hace unos años en un colegio en Argentina y hablando del Salmo 139, donde dice el Señor, yo vi tu cuerpo en formación en el vientre de tu madre, te formé y cuando tú eres un embrión ya te vi, dice el Señor. Y uno allá atrás levanta la mano y dice, pastor, pastor, ¿cómo así? Porque mamá me dice que yo soy un condón pinchado, me dijo. Y a mi hermano, que tenía otro hermano, le dice que es una píldora fallada. ¿Cómo se entiende eso? Tus hijos necesitan saber que fueron deseados y esperados, que Dios los envió. Sí, pero pastor, yo no lo esperaba. El otro día me pasó, es terrible, terrible. Era una señora que tenía 6 o 7, no me recuerdo. Y entraron todos así, este fulano, este mengano, este sultano. Y entró un chiquitito así, mocosito de 3 años. Y dijo, y bueno, este no lo planeamos, apareció nomás, dijo así. Es un accidente, dijo. Y el mocosito me miraba así. Accidente Rodríguez se llama ahora. Mi hermano, usted no es un accidente. Tus hijos no son un accidente. Amén. Dios los envió. Amén. Qué tremendo eso. Es tan importante entender eso, que Dios nos envió con un gran propósito y el Señor va a cumplir su propósito en nosotros y en nuestros hijos. Gloria a Dios. ¿Quién sabe si acá entre tus hijos no está sentado el futuro presidente de esta nación? Amén, Y claro que que nos va a regalar el green card a todo. sí. Eso. Amén. ¿Qué le parece a usted? Así que trátele bien al hijo de sus hermanos ahí, porque ese mocosito mañana te va a dar la green card a usted. La primera dama, ¿verdad? Primera No, ¿y dama, por qué no presidente de la nación una mujer? claro, Las puede mujeres son ser. tremendas mandonas, pueden ser también. Buena presidenta. Punto, haga así, punto número 2. Punto número Bien, 2. ¿qué era el número 1? A ver si se acuerda. Ya se olvidó. Repasamos, Repasamos, ¿qué era el repasamos. número 1? A ver, tenemos que parar de maldecir. Tenemos que parar de maldecir. Así que mano arriba otra vez. Diga, le hago levantar la mano para que nadie se duerma. ¿Sí? Diga así, debo cambiar Debo mi cambiar manera de hablar. mi manera de Amén. hablar. No se olvide, mi hermano. Vaya y si usted no sabe cómo hacerlo, párese frente al espejo y diga al espejo, te amo. Y practíquelo, háblelo. La segunda cosa que tenemos que hacer es que como padres, bueno, antes de pasar al segundo Sí. punto, una de las maneras también de herirlos es por medio de la disciplina mal impartida. Muchas veces es el silencio, muchas veces son las palabras y muchas veces es la manera que los disciplinamos lo que hiere la identidad de nuestros hijos. Y yo no sé si a usted le pasa, pero en nuestros países a nosotros nos daban con lo que primero agarraban, sea chancla, cable, manguera, zapato y mi mamá era increíble, tiene una puntería de allá, y ¡yau! ¡Pam! No, ella no hacía así, mamá era increíble cómo disciplinaba. ¿Te puedo contar? Sí, te cuento esto. Mamá era increíble. Mamá era la mujer de una sola vez. Me decía una vez y yo tenía que obedecer. Y si yo no obedecía, a los 10 minutos y a veces menos, ella se iba al fondo del patio. Y en el fondo del patio había un árbol de durazno. Y en el fondo ella se paraba frente al árbol y sí caminaba alrededor y miraba. Así yo no sé si oraba por revelación para saber con qué vara me iba a pegar, ¿verdad? Y agarraba una de ellas y ¡pric! Cortaba así y venía y sacaba todas las hojitas así y venía así, así, así. Y yo de adentro mirando, ¿verdad? Y dije, ¡ah!
¡ay, ay, ay! Ya sabía lo que venía. Y era increíble, tenía una puntería increíble. Y me llamaba Donny, me decía: "Donny, vení un poquito. ¿Qué te dije hace 5 minutos?". "Y que lave los trastes". "Ah". "¿Y vos qué hiciste?". "Y me fui a jugar con mi". ¡Ah! Y era increíble. Y ahí escuchaba una alabanza que sonaba así, 3 veces por la nalga acá. Yo no estoy diciendo que usted lo haga, te estoy diciendo cómo ella lo hacía. Es un testimonio. Es un testimonio. Y después me agarraba y me abrazaba. Y me sentaba en su regazo y donde me dio la nalgada, que todavía tengo las marcas así acá atravesadas así, no, ya no las tengo, me hacía así. Y decía: "Yo te amo", y yo lloraba. "Y yo te amo y te tengo que disciplinar porque la desobediencia trae consecuencia. Y la obediencia retardada es desobediencia. Y la Biblia dice que tengo que corregirte. Dios me pidió a mí que te corrija. Y yo no quiero un hijo ladrón que la policía lo corrija". Y le daba así. Y una vez yo me recuerdo que cuando estaba así, porque me ponía sobre su regazo así acá, y me hacía así, yo atiné para mirarla. Y yo la miré así, yo estaba llorando. Y cuando la miré, ella estaba llorando también. Y ahí sí que lloré más todavía. ¿Por qué? Porque a ella le dolía. Santiago lo dice, el padre que ama a su hijo, ¿cómo dice? Lo disciplina. Ahora el problema es que muchos de nosotros los disciplinamos con ira y con golpes. Y eso no es disciplina, eso es abuso. Si tú le pegaste a tu hijo, le dejaste marcado, eso es abuso. Hay que poner límites, un día vamos a hablar de eso, no, no hoy. Pero tenemos que poner límites claros con consecuencias. Y si él pasa esos límites, tiene consecuencias. El amor firme El siempre. amor firme, claro. Hay que enseñar. Y cuidado con la disciplina. Si usted le tira cosas, si le pega y le deja marcas, si le grita, no. Usted simplemente dice una vez: "Papito, esto no se toca". Y lo pone ahí. ¿Y qué va a hacer el niño? Te va a mirar y va a tocar, porque está la rebeldía está acá adentro, ¿verdad? Entonces usted le dice: "¿Yo qué te dije que si vos tocabas?". Y entonces, usted pone la disciplina, ¿verdad? Okey, eso va a pasar ahora, lo que yo te dije que pasaría, Las consecuencias, conse aclararle bien y cumplirlo. cumplirlas. Porque a veces decimos, no cumplimos, entonces al revés, otra vez es peor. Y a veces estuve en la casa de algunos hermanos que dicen: "Ya te dije a la 1, ya te dije a las 2", dicen, y, que usted está ahí de visita, ¿verdad? "Ya te dije a las 1443", le grita así. ¿A las cuántas madres tienes? No levanten la mano, no levanten. A la 1 y terminó. Ay, 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 ay. Te está hablando Dios esta mañana, ¿verdad? Tenemos que parar de actuar como padres irresponsables. Bien, la segunda cosa, todos digan número 2. Número 2. Para tener hijos exitosos, tenemos que ser constantes en la oración por ellos. Qué importante esto, la oración. Recién les dije ponernos en la brecha. Sí. ¿Saben lo que es la brecha? El otro día vi una imagen que me aclaró tanto. La brecha es una pared que usted ve una rajadura. ¿Entienden lo que es O una rajadura? abertura incluso. Pero es una rajadura Sí. muy pequeña que ni un papel casi entra en esa rajadura. Esa es la brecha. Entonces el Señor nos está llamando a ponernos ahí. ¿Por qué? Porque esa rajadura, si no la atendemos, los que son constructores saben, puede caer la casa entera. Ujú. Por una rajadura empieza. Entonces, ahí, en la brecha es ponernos, papá, mamá, en oración, en esas cositas que empezás a ver y te duele, te molesta, como él decía recién, decir una vez y cuando ves que no hay obediencia y empezás a darte cuenta de un montón, cada papá y mamá sabe señales de alerta que Dios te está mostrando. Y ahí no, en la brecha nosotros. Así es. Eso es lo correcto. Por eso es que en gran En medida, oración. claro, el futuro de nuestros hijos en gran medida está determinado por lo que oramos y por lo que declaramos sobre ellos, por lo que creemos sobre ellos. Por eso estas promesas tan lindas como Hechos 16 dice: "Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa".
Mire, si yo creo, lo que yo creo impacta la vida de ellos. Mi fe tiene que transformar y tiene que heredarse al corazón de ellos. Otro versículo dice, los hijos que le nacen a un hombre joven, dice Salmo 127, son como flechas en manos de un guerrero. Según este salmo, usted lo lee ahí, compara a nuestros hijos con flechas. Y somos nosotros quienes tenemos, atención acá, 18 años para tensar el arco y para apuntarlo. Y muchos de nosotros ni los tensamos, ni los apuntamos, y a los 18 años, ¡pum!, la flecha cae ahí. Y no va a ninguna parte, porque fui yo el responsable que tengo que disipularlo, tengo que disciplinarle y tengo que apuntarlo. No por ahí, no, mijito, es por acá. Allá es tu propósito. ¡Pau! Y se va directo al propósito. Entender que la flecha es para mandarla al blanco, Amén. no al voleo para cualquier lado. Si entendemos eso, que cada uno de nuestros hijos son esa flecha que tengo que mandar al blanco, que es Jesús, porque no hay otro camino. Jesús dijo que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Ahí tengo que mandar a mi hijo. Voy a decir algo muy fuerte y no se ofenda conmigo, pero mi propósito como padre es apuntar a mis hijos a Cristo y a que encuentren a Jesús. Si mis hijos se pierden, yo no cumplí con mi función de papá. Si mis hijos no encuentran a Cristo, todavía no cumplí con mi función. Usted va a decir, pastor, yo hice todo lo que pude, yo le enseñé, yo le discipulé, pero él se fue. Espere, eso no quiere decir que no regrese mañana. Porque yo conociendo acá la cara de ustedes viendo, tiene una cara de santito inmaculado tremendo todos. Pero algunos le hicieron pasar mucho dolor de cabeza a su mamá y a su papá. ¿Cuántos de ustedes conocieron a Cristo en la infancia, adolescencia y se fueron y después regresaron? A ver, levanten la mano, quiero ver los pecadores acá. ¡Ay! Viste, Silvia, la mayoría, te dije yo. Pero tu mamá nunca dejó de orar por ti. Y, no, y creyendo, y él va a volver, él es un siervo de Dios. Y ahí en ayuno y oración, eso es éxito. Nunca sueltes a tu hijo de la oración, del ayuno, aunque se haya ido, clama, cree, porque algún día volverá a la presencia del Señor. Amén. Eso hace el éxito. Yo no sé cuándo llegará, no sé a qué edad volverá. Algunos vuelven a los 16, otros a los 18, otros a los 20, otros más tarde, pero crea que el Señor va a traerlos de regreso. Eso es muy, muy importante. Entonces, ¿qué significa? Te quiero leer este texto bíblico, Ezequiel 22, versículo 30. Fíjate lo que dice este pasaje, presta atención. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese y no lo Ay, hallé. escuche. Dios dijo, yo busqué entre ellos padres que oren por sus hijos, que se paren, como dijiste recién, en la brecha para defender a sus hijos en oración y no hubo oración. Dios hubiera salvado miles de personas si hubiera alguien que hubiera orado, dice este texto bíblico, y no encontró a nadie que intercedió. No hay nada. Interceder es poner la cara por otro. Cuando usted ora, aunque tu hijo no ore, usted se pone delante de él y dice, Padre, vengo a clamar por mi hijo que hoy no está orando, hoy está en rebeldía, pero yo pongo la cara por él para que él te conozca. Y como padres nunca debemos bajar la guardia y dejar de orar. Pararse en la brecha, es como dijiste, ponerse en ese lugar vulnerable. Quizás tus hijos tienen un problema que le gusta, no sé, algunas cosas del mundo y le gusta amistades y usted se para y, Padre, en el nombre de Cristo, yo reclamo la vida de mis hijos y aleja a esas personas. Y declarar las promesas de Dios sobre tus hijos. Tienes tantas promesas en la Biblia que tenés que leerlas y apropiarte de ellas y declararlas cada día sin rendirnos. Eso es muy bueno lo que dijiste, anotar las promesas. Sí. Escriba una promesa para cada uno de sus hijos y ore por el cumplimiento. Pararse en la brecha es pararse entre su hijo y la promesa del Señor y hacer que esa promesa llegue a su vida en oración.
Acá está mi hijo y acá está la promesa. Y yo oro, Padre, yo quiero ver cumplida esta promesa. Y orar es traer el cumplimiento a la realidad de la vida de mi hijo. Amén. O sea que otra cosa que es pararse en la brecha es sintonizarse con el corazón de Dios y descubrir su llamado y su propósito. Imagínense si nuestros padres hubieran discernido de parte de Dios cuál era nuestro llamado. Y usted se acerca y le dice a su hijo, ¿sabes qué, mijito? Dios me dijo que tú eres tal cosa. ¿Cuánto camino nos hubiéramos ahorrado? ¿Cuántas malas decisiones? Dios me mostró a mí tal cosa y yo te bendigo con esto porque siento que por aquí Dios quiere que vayas. Pero muchas veces no recibimos esa dirección. Y es impresionante el poder que tienen nuestras palabras sobre nuestros niños. Cuantos más pequeños, más todavía, porque ellos creen completamente lo que usted le dice. Si usted a un niño de 6 7 años le dice, allá hay un elefante volando, él va a mirar y va a buscar ese elefante volando. Porque ellos creen a papá y a mamá, somos su palabra máxima. Por eso es que no podemos dormirnos, papá y mamá. No podemos descuidar nuestra vida de oración, nuestra vida de lectura de la Biblia, traerlos a la iglesia. Quiero contarles un testimonio que yo soy fruto de una escuela dominical, de una escuela bíblica, de una iglesia. Cuando yo era niña tenía 8 años y jugaba siempre en la vereda frente a mi casa. No sé cómo, vereda, ¿saben, no? Con la bicicleta, La acera. en la acera y vivía frente a una iglesia evangélica. Y había una familia que todas las mañanas, los domingos y los miércoles pasaban caminando frente a mi vereda, frente a mi casa. Tenían 5 hijos y pasaban de la manito papá y mamá con sus 5 hijos para la iglesia. Y un día pararon en el camino donde yo estaba ahí con mi bicicleta jugando con 8 años y me dice la mamá de estos niños, ¿cómo te llamas? Le dije mi nombre. Me dice, Silvia, ¿te gustaría venir con nosotros a la iglesia? Estudiamos la Biblia junto con otros niños, seguimos a Jesús y me explicaba. Yo le miré así y le digo, sí, obvio, me encantaría ir con más niños a aprender de Dios. Le digo, pero tiene que preguntarle a mi mamá. Esta señora se tomó el tiempo, fue a mi casa, tocó el timbre, salió mi mamá, le explicó, somos tal y tal familia, vivimos acá a la vuelta, queremos llevarle a su hija a la iglesia los domingos. Nos permite, la vamos a traer y la vamos a buscar. Y aunque vivía frente a la iglesia, ellos se tomaron el tiempo y venían y me buscaban, me agarraban la manito, me cruzaban la calle, a la vuelta cruzaban la calle otra vez, me entregaban a mi mamá por mucho tiempo, años. Ahí yo conocí a Cristo como una niña en una escuela bíblica de una iglesia, porque una familia se preocupó por mí. Mm. De ahí pasé al grupo de adolescentes, al grupo de jóvenes, y mi familia aún no conocían a Cristo. Estuve hasta que nos casamos solita en la iglesia contenida. Tuve una iglesia que me contuvo, Wow. que me cuidó, que oró por mí y me guardó, y por eso yo estoy aquí hoy. Entonces les animo, iglesia, si sos maestro de niños en la escuela bíblica, si tenés sobrinos, amiguitos de tus hijos, sobrinos, vecinos que no conocen a Jesús, invítalo, tráelo a la iglesia. Este es el mejor lugar donde puede estar un niño. No hay un lugar mejor que en la presencia de Dios y acá lo va a encontrar. Y puede ser una futura Silvia. Acá estoy gracias a alguien que oró por mí y me llevó a la iglesia. Wow, ¿qué hubiera sido de mi vida si no te hubiera encontrado esa familia? Ay, ay, ay. Imagínate, La tío, misericordia de Dios fue Dios tan tuvo sobre misericordia. los dos. Cuando le vea en el cielo a esa señora, la voy a abrazar, le voy a dar un beso de gratitud. Y una maestra de escuela bíblica me marcó cuando una vez yo tenía ahí ya 11 años. A los 13 años me bauticé solita ahí en la iglesia. Y cuando tenía 12 años, por ahí me llevó a una habitación después de la clase bíblica, me agarró las manitos y me miró a los ojos y me dijo, Silvia, quiero que sepas que cada Ay, día Señor. yo oro por ti, me dijo. Yo la miré y dije, wow, no podía creer que alguien oraba por mí porque no era el lenguaje que yo ¿Quién era tenía en esa? mi casa. La maestra se llamaba Marta Wow. y hace poco la encontré ya bien grande, ella viejita, y le dije, ¿te acordás? Sí, claro, me dice, siempre oraba por vos. Entonces, por ahí nosotros con nuestros hijos, nuestros parientes, somos tan intencionales y no valoramos a estos Dios niños bendiga a que tenemos Marta. cerca. Amén, ¿verdad?
Te leo La un tex oración de una maestra. amén, te leo un texto bíblico que quiero que lo tomes para ti y lo lleves hoy. Anote este texto bíblico, Lamentaciones 2:19. Escríbalo. Levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza hacia Él tus manos por la vida de tus pequeñitos, Mm, que desfallecen de hambre en las esquinas de todas las calles. guau, qué tremenda palabra. Impresionante. Levanta tus manos en la madrugada, en las noches, levanta un clamor por la vida de tus hijos. Amén. Y yo quiero que usted hoy, si se olvida de todo, no se olvide de eso. Voy a empezar a clamar por mis hijos con nombre y apellido todos los Amén. días y los voy a Amén. reclamar para Cristo. Amén. El profeta Samuel va a llegar a decir algo tan terrible allá en Samuel 12:23, y él dice, en cuanto a mí, lejos esté de mí que peque contra el Señor, dejando de orar por ustedes. Mi hermano, la falta de oración, Samuel la interpretó como un pecado, porque si yo no los cubro en oración, están vulnerables. Mis oraciones por ellos los van a cubrir en oración y los van a guardar en la presencia del Señor. Y la próxima vez que te despiertes de madrugada, que a veces nos enojamos, ay, me desperté de madrugada, no pude dormir más. Es Dios que te está Sí. llamando a orar. Es el Señor que está diciéndote, levántate y ora, da voces por la vida de tus hijos Amén. delante de mi presencia. Tres motivos de oración por los cuales podemos orar por nuestros hijos. Primero, anote esto. Oramos para que puedan discernir el propósito de Dios para sus vidas. Ora, Señor, revélate a mi hijo para que te conozca y para que descubra quién Él es, para que descubra qué dones, qué talentos tiene. En segundo lugar, ora para... Oramos para discernir el propósito de Dios para la vida de nuestros Sí. hijos. Oramos para desenmascarar las estrategias del enemigo. Uy, eso Efesios está tremendo. 6:12. Las mujeres son tremendas en eso. Tienen un radar especial. Discernimiento. Discernimiento. Dios te va a mostrar, mujer, por dónde está entrando ese demonio que quiere destruir a tus hijos. Y cuando lo disiernas, atácalo en oración. Neutralízalo en oración. Amén. Siempre le digo a las mamás, a los papás, nadie va a clamar al Señor tan fuerte como tú por Sí. tus hijos. Por más que yo puedo orar por ellos y con muchas ganas, pero nadie como el clamor de una mamá y de un papá, porque después de Dios tú eres quien más ama a tus hijos. Amén. La persona que más ama eres tú. Entonces no podemos estar dormidos sin orar por nuestros Y no hijos. podemos delegar esa tarea al pastor de jóvenes, al pastor Exactamente. de niños, porque nadie ama a tus hijos como tú. Sí. Soy yo quien tiene que ponerme en el camino y si voy a ponerme de rodillas a orar por él. Nos da mucha tristeza a los padres cuando vienen a la reunión de teen, de adolescentes o de jóvenes y los, un poco, está feo decir, pero como que los tiran ahí delante de la iglesia y bueno, anda a ver si el pastor puede hacer algo por tu vida. Tal cual. Como que nosotros somos un reformatorio, la iglesia o las escuelas cristianas también. Le envían como si fuese un reformatorio porque son cristianos. Y esa no es nuestra responsabilidad como iglesia ni como escuela A mí cristiana. me ha pasado, gente que me dijo, pastor, y te traje a mi hijo adolescente, un demonio es. Te traje para que le saque el chuki que tiene. Y yo siempre digo, ¿sabes qué? Llévatelo tú porque tú lo endemoniaste. Por tu culpa se endemonió, porque tú fuiste negligente, tú no lo trajiste a la iglesia, tú no le enseñaste la Biblia, tú no lo llevaste a Cristo. Y traemos a nuestros hijos a la iglesia para que el pastor los evangelice. Soy yo quien debe guiarlos a Cristo, no el pastor. Amén. Usted no me puede decir, mi hijo se perdió porque el pastor de joven era muy aburrido. El hijo no se pierde porque la pastora, el pastor es aburrido, se pierde porque no vio el testimonio en casa, porque algo pasó ahí, Los hijos se pierden en la casa. no en la escuela, Ujú. no en la iglesia, se pierden en la casa. Eso me lleva al tercer punto y para cerrar ya, asegúrese, pongan así, número 3, Número diga 3, así conmigo, que mis hijos que mis hijos encuentren a Dios. encuentren a Ese, Dios. asegúrese que tengan un encuentro con Dios. ¿Qué significa eso? Mire, ¿se acuerda usted de Job? Mm. Job pasó por una serie de situaciones y resulta ser que Dios quería llevarlo a través de eso porque quería que Job lo conociera. Job era un religioso, ofrecía sacrificios, servía a Dios, pero no lo conocía.
¿Cómo usted sabe eso, pastor? Porque él mismo lo dijo. Él dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Toda la vida Job adoró a Dios, pero nunca lo conoció. Y al final de sus días, yo recuerdo el testimonio de un pastor que se ahorcó en mi país, muy conocido. Era una autoridad respetada. Y cuando se ahorca, ya grande él, se suicida, deja una carta. Y en su carta dijo, toda mi vida prediqué a un Dios que nunca conocí. ¿Y sabes qué me preocupa? Que muchos de nosotros venimos a la iglesia y servimos y trabajamos, pero nunca experimentamos a Dios. Y nunca lo conocimos de forma personal. Y Dios se ha convertido en un concepto para nosotros. Es como una tradición familiar. Es como que estamos convencidos que este es el camino, pero no lo experimentamos. Yo no experimento su paz. Y por eso busco cosas de afuera que me den paz. Yo no experimento su plenitud, por eso tengo que meterle algo a mis venas para tener plenitud. Y muchos cristianos hoy llevan años y años y años. ¿Y sabe cuál es el peligro más grande? Es que nuestros hijos abracen nuestra religión, pero nunca conozcan al Dios de sus padres. Y usted los ve aquí sentados en primera fila, los ve aquí tocando la guitarra, pero no conocen al Señor. Y como Job dice, yo no sé, papá dice que tú existes, yo no te conozco, pero aquí estoy. Y ese tipo de relación con Dios lleva después a que se aparten del Señor. Mm. Esa fracasa. Por eso que tenemos que lograr que nuestros hijos, mucho más que conocer una religión, conozcan a Cristo a través de nosotros. Que ellos puedan tocar a Dios viendo mi vida transformada. Por eso es, como sí decía hoy, es tan incongruente hablar de un Dios de amor, pero yo no lo reflejo. Nuestros hijos no pueden ver a Dios, pero pueden verte a ti. Y ese es el problema, porque la imagen que ellos tengan de nosotros es el concepto que van a tener de Dios. Y si yo vivo una vida distorsionada, yo soy cristiano, yo sirvo, pero en mi casa no hay paz, es todo grito, todo pelea, y ellos nunca prueban al Dios sobrenatural de sus padres, van a decir, tu Dios no existe, papá, tu Dios está muerto, yo voy a buscar mi propio Dios, y probablemente sea el dinero, o sea el cuerpo. Es increíble, hay niños hoy que adoran a su cuerpo, sacándose y poniéndose cosas. Y impresionante porque ahora como que está de moda a los 15 años, muchos papás en vez de fiesta de 15 años le pagan a sus hijas poder agregar algo al cuerpo. Y entonces decimos, bueno, por eso estamos como estamos. En vez de luchar y orar para que a los 15 años yo pueda decir, conoció a Jesús, tuvo su encuentro personal. Eso es lo que necesitamos, que ellos tengan su encuentro personal con Cristo. Y si está en Cristo, puedes quedarte tranquilo, papá y mamá, porque está en las mejores manos. Amén. Él nunca te va a fallar, el Señor nunca te va a fallar, nunca te va a avergonzar. Dios va a cuidar de tus hijos. Amén. Cuando nuestro hijo mayor vino a estudiar acá en la universidad, estábamos todavía pastoreando en Argentina y en Paraguay, y con 17 años lo tuvimos que dejar en Oklahoma City en la universidad. Dejarlo ahí y subir al auto para ir a tomar el vuelo y regresar a 10.000 kilómetros. Y fue muy duro, imagínense, demasiado duro, porque todavía ni 18 años tenía, tanto así que yo casi no me pude despedir de él, porque no paraba de llorar y no quería que me vea tan débil llorando, porque quería estar fuerte para que él se quede fuerte. Pero el Señor me dio tanta paz y yo sabía que Seba no le iba a querer fallar al Señor. No tenía miedo de que me falle a mí o que a papá y mamá no están, quién lo va a controlar. Yo sabía que él tuvo su encuentro con Jesús y él a Dios no le iba a querer fallar. Mm. Y por eso se iba a portar bien, por el Señor. Y lo dejé con tanta paz. Y eso es lo que tenemos que lograr con cada uno de nuestros hijos, tener la paz que esté acá o esté en China. A Dios no le va a querer fallar. Amén, así es. Mano derecha arriba todos. Vamos, diga así conmigo. Mi tarea Mi tarea suprema suprema es que mis hijos es que mis hijos conozcan a mi Dios conozcan a mi Dios y que mi Dios y que mi se Dios convierta en su se Dios. convierta en su Dios. Amén. Amén. Qué lindo sería eso. Ahora la pregunta es, ¿a qué Dios sirves tú?
Amén. Eso lo decimos. Pero muchas veces nuestro Dios es el que cantamos acá el domingo, pero el lunes yo me olvido de mi Dios y gira mi vida en torno a mis proyectos, mis planes. ¿Sabe qué es Dios para ti? Lo más importante en tu vida, eso se convierte en tu Dios. Y si tus hijos dicen, yo quiero servir a tu Dios, papá, puede ser el Dios dinero, puede ser el Dios yo, el Dios proyectos personales. Y a veces no es Dios, porque si realmente Jesucristo es mi Dios, lo demuestra tu agenda, lo demuestra tu tarjeta de crédito, cómo gastas tu dinero, lo demuestran tus prioridades y nuestros hijos están viendo eso. ¿Qué es lo más importante para mí? Entonces, nuestra meta suprema como padres es que nuestros hijos conozcan y abracen a nuestro Dios. Y quizás en primer lugar hoy tú tienes que volver y encontrarte con el Señor. Y tienes que decir, Señor, pues toda la vida te adoré, pero todavía no te conozco. Y yo quiero conocerte. Yo quiero tener un encuentro contigo, Señor. Entonces, orar como Jacob, como Saúl, Samuel. Y te voy a decir cómo fue eso. Fíjese, si usted lee la historia de estos tres personajes solamente, uno de ellos fue Pablo. Cuando Pablo tuvo un encuentro con Cristo, ¿qué dijo? ¿Qué quieres que haga, Señor? Cuando los discípulos se encontraron con Cristo, dice que soltaron todo y le siguieron. Isaías tuvo un encuentro con el Señor y dijo, heme aquí, envíame a mí. Pero solamente cuando una persona se encuentra con Dios de esa manera puede hacer esas declaraciones. Y Jesús nos dijo, donde esté nuestro tesoro, ahí va a estar nuestro corazón. Entonces, papá, mamá, ¿dónde está nuestro corazón hoy? Esa es la pregunta. Amén. Termino. Éxodo 20 es una de las historias más increíbles de la Biblia, donde Dios se revela por primera vez a su pueblo. Nunca el pueblo de Israel lo había conocido. Ellos habían escuchado del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Habían estado esclavizados 400 años. Es más, para muchos era un cuento, porque era la esclavitud y cómo que Dios nos ama y cómo que mira cómo estamos. Por eso cuando Moisés fue a liberarlo, nadie creyó. Y se presenta un día Moisés y le dice, Dios me mandó, quiere que los saque, vamos al desierto a adorarnos, a encontrarnos con Dios. Primera vez que lo iban a ver cara a cara. Y lo lleva Moisés al monte Sinaí. ¿Se acuerda esa historia increíble? Éxodo 20, léalo después. Es una cosa maravillosa. Y por primera vez, yo me imagino que Dios estaba en el cielo con Jesús, hi-fi, uy, hoy nos van a ver, gloria a Dios, aleluya. Y cuando llegan allá, el monte empieza a temblar. La gloria del Señor desciende. Y rayos, y truenos, y un sonido de bocina que era ensordecedor, que sonaba. Y Dios se manifestaba a su pueblo por primera vez. ¿Cuándo era? Por Por primera primera vez. vez. Y cuando el pueblo ve a Dios, y cuando ve la gloria de Dios manifestada, en lugar de caer postrados y adorar, y dice, este es nuestro Dios. ¿Sabe qué hacen? Van con Moisés y le dicen, Moisés, Moisés, ¿sabes qué? Mejor vete tú, escucha tú, y después ven y nos dice qué es lo que Él quiere, porque tenemos miedo, nosotros no queremos verlo. ¿Y sabes qué me duele? Que muchas veces venimos a la iglesia nosotros así como el pueblo. Pastor, ¿qué te dijo Dios para mí? Porque si tenemos que subir al monte, hay que morir. Y yo no quiero morir. A mí me encanta mi vida acá, en Tulsa. Estoy tan ocupado con mi troca. Y yo quiero que entonces mis hijos, ¿sabes lo que pasó con esto? Ellos pidieron un intermediario. Ellos no querían ver a Dios cara a cara. Y si tu relación con Dios es por medio del pastor, tú no lo conoces todavía. Porque Dios es Dios de experiencia, no Dios de terceros. Por eso Dios no tiene nietos, tiene hijos. Y si tus hijos no conocen a Dios como tú, se van a perder. ¿Sabe qué pasó en esta historia? Esta generación dio un paso atrás y se perdió la bendición. Imagínense qué lindo sería que aquí todos los domingos la gloria revelada, así como ellos, ¿verdad? Dieron un paso atrás, se perdieron la revelación de Dios. ¿Y sabe qué pasó con los nietos de ellos? ¿Usted sabe o no? Se murieron en el desierto porque no tocaron y no experimentaron al Señor como ellos. Y si yo no toco al Señor y no experimento, probablemente mis hijos
no van a conocer a Dios, también se van a perder. Puesto de pie, por favor, vamos a orar. Ayúdeme en oración. Escuche este versículo. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. ¿Será que este pasaje no te describe a ti que tú vienes al culto pero te quedas de lejos? ¿Será que este pasaje no habla de ti que tú todavía no estás acercando? Dice, se pusieron de lejos y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. ¿Sabes qué? Ser cristiano se trata de morir. Ellos no entendieron eso. Mira lo que dice. Entonces, dice, Moisés respondió al pueblo, no teman. Porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequen. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. ¿Dónde estás tú? ¿Estás lejos o estás cerca? Si tú quieres acercar a tus hijos a Dios, primero debes tener que venir tú. Tienes que acercarte tú. Y hoy más que hablar de nuestros hijos, quiero hablarte de ti. ¿Estás lejos o estás cerca? ¿Estás arriba en el monte o estás allá al lado del becerro danzando? Porque cuando no fueron al monte, se quedaron ahí en el becerro, ¿te acuerdas? Muchos murieron ese día. Ay, Señor. Estoy haciendo un llamado para que en este día vuelvas y des un paso más cerca de Dios. Quizás tenés que volver a la oración, a la palabra, a la intimidad con Dios, al servicio, al compromiso. Ni te imaginas lo que Dios va a hacer con tus hijos. Tú no sabes lo que va a hacer eso. Yo oro para que tus hijos ocupen este púlpito mañana y de aquí puedan llegar al mundo entero predicando la palabra. Y vaya a saber cuántos fundadores de iglesias son tus hijos y tus nietos. La iglesia más grande de Estados Unidos no se fundó y la fundará tu hijo o tu nieto, quién sabe. Pero si tú te acercas y le muestras a Dios. Amén. Puedo orar por ti. Padre, te doy gracias. Gracias por esta mañana, por habernos traído aquí, Señor, a cada uno de nosotros. Gracias por nuestros hijos. Qué regalo, qué bendición. Te pedimos perdón porque muchos de nosotros con nuestras palabras los hemos lastimado, los hemos ofendido, hemos hablado mal de ellos. Te pedimos que canceles toda palabra negativa, Señor. Y a volver a casa hoy podamos mirarlos con tus ojos, ver lo que tú ves, ver la gracia y el favor que tú has puesto en ellos, ver los dones que tú colocaste en ellos, Señor. Yo te pido, Señor, en primer lugar por nosotros como padres. Quizás somos nosotros los que tenemos que acercarnos a ti antes de pretender que ellos se acerquen a ti. Y si hay alguna persona que en esta mañana aquí no está cerca de ti, que hoy pueda volver. Decirle al Señor hoy, yo quiero conocerte. Yo vuelvo a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso al Señor. Dios es bueno.